Ojo, porque si te gusta F1 Manager, estás de celebración. Bueno, no lo celebraría muy por lo alto, según los rumores que hay. Pero dejando eso aparte, hay una nueva actualización de F1 Manager 24, que es la más grande hasta la fecha, y trae cosas muy interesantes, así que abróchate el cinturón porque allá vamos con el parche 1.9. Desde Frontier han implementado las salidas de pit lane en carrera, siguiendo las reglas de la Fórmula 1. Es decir, si cambias una pieza o configuración después de la Q1 o Sprint Q1. Además de introducir un menú de parrilla de salida, donde te informan si alguien va a salir desde boxes, te van a permitir cambiar el setup y configuraciones de tus coches en todas las sesiones. También cambiar cualquier pieza, pero tranquilo, porque si eso supone salir desde boxes y romper el parque cerrado, te avisarán. Hay una excepción como en la F1 real, y es que vamos a poder cambiar el ángulo del alerón delantero y cambiar el alerón por otro igual sin sancionar, pero si tocamos cualquier otro parámetro del setup o cambiamos cualquier otra pieza, nos hará salir desde boxes. Y también han actualizado todos los escenarios de temporada en los que algún coche saliese desde pit lane. Ahora vamos a poder elegir entre diferentes estilos de desarrollo de pilotos. Este cambio vale tanto como para pilotos titulares como para pilotos afiliados. Ahora, además de cambiar el tipo de entrenamiento del piloto, vamos a poder elegir entre 3 opciones de desarrollo. La primera es seguir con el entrenamiento del piloto y que se centre en mejorar sus habilidades, es decir, vamos, la actual. La segunda sería involucrar al piloto en el desarrollo de las piezas, afectando a la velocidad de mejora de las mismas, y puedes tener hasta un máximo de 3 pilotos en este parámetro. Y cuanto más tiempo esté desarrollando el coche el piloto, más velocidad ganarás en la fabricación de tus piezas. Y la última es ayudar o aprovecharse de la comercialidad para obtener mejores patrocinios y beneficios económicos durante la temporada. Y hablando de pilotos, si no te convence el desarrollo del tuyo, han incorporado una nueva pestaña, la idoneidad del equipo, que cuando perfilas a un piloto te dirá consejos sobre las cosas buenas y malas que pueden aportar desde la junta directiva. Por ejemplo, Piastri mejoraría mucho la valoración de nuestro piloto, pero no encaja en la masa salarial del equipo. Mientras que el bueno de Arvid les gusta que pueda pilotar para nosotros, pero no el precio a pagar por su cláusula de rescisión. Los pagos de motor a principio de temporada son como un cuñado pidiendo la cuenta. Doloroso. Y por eso, a partir de esta actualización, este pago se realizará durante la temporada. No te librarás de pagar una buena cantidad inicial, pero el resto se dividirá entre los meses de la temporada, así que te permitirá gestionar mejor las finanzas en esos primeros compases. Esto solo va a ocurrir a partir de la segunda temporada, es decir, que si inicias una nueva partida, el pago ya ha sido realizado y no podrás hacer nada. Aunque yo no sé si está bien configurado, ya que en esta partida de Haas me sale que ya he pagado 23 millones y voy a pagar más durante la temporada. Y por último tendremos más feedback y recibiremos noticias sobre rumores de pilotos, sus contratos, jefes de equipos, jefes técnicos, absolutamente todo. Recibiremos más novedades y noticias sobre esto durante la temporada. Y hasta aquí el parche 1.9 de F1 Manager 24. Si te ha gustado deja un like, suscríbete si quieres estar al tanto, ¿no?, de mods, novedades y todo lo que tiene aún por hablar este gran juego. Y nos vemos en el próximo vídeo.